Hoy en Hay Esperanza vamos a hablar del carácter de Cristo, parte 6. Uno de los bienes más escasos sobre esta tierra es la misericordia. Misericordia sobreabunda. Podemos sentirnos tristes por ver un cachorrito sufriendo, pollitos sin comida, y etcétera. Por cosas que la verdad no serían tantas trascendentes. Pero déjame introducirme en este tema, nuestro tema de hoy, que es la misericordia. Como dijera nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solamente a alguien que ha recibido misericordia y realmente entiende lo que recibió, la dimensión de ese beneficio, puede dar realmente misericordia. Lo triste es que muchas veces aquellos que recibieron misericordia han olvidado, tristemente han olvidado de dónde cayeron, de dónde fueron rescatados. Han olvidado el perdón recibido, la gracia infinita y la sangre que ha cubierto toda la maldad. Han olvidado también de que día a día las misericordias de Dios son nuevas y que día a día Dios nos provee el pan, la vestimenta, la salud, la fortaleza, etc. El aire que respiramos, si podríamos decirlo así. Todo. Hemos olvidado, y cuando uno olvida, uno empieza a cometer ciertos errores que trascienden. Y vivimos en una sociedad donde la gente está esperando que los miren y nos compadezcamos de ellos. ¿Y qué puede ser que hace que alguien no tenga misericordia? Es algo que me he estado pensando en estos días y de veras, a veces podemos creer que somos superiores a otros, mirar a las personas con desprecio, verlos en su miseria o en su necesidad y sentirnos mejores, sin sentir ninguna motivación por extender una mano. A veces he escuchado también con tristeza decir, solamente saben pedir, no hacen nada por salir de donde se encuentran. No sé, la verdad, no me interesa mucho la razón por la que se encuentren en el lugar en que se encuentran, pero sí podemos nosotros contribuir a que estas personas salgan o reciban por lo menos un refresco en el tiempo de tanta aridez en su vida. Otra razón podría ser que sentirse digno y mirar a la persona en la miseria como indigna. Señor, le dijeron a Jesús, ¿quién pecó para que esta persona esté así? Y muy probablemente podemos ver así a las personas en la miseria como personas indignas. Están así porque se lo merecen. Es triste, pero es un gran sector en la vida real. Creer que mi justicia personal es superior a ellos. Entonces están como están, porque están pagando por algo que hicieron. Creer que estamos mejor, creer que tenemos derecho, y nos engañamos. Y terminamos pisoteando a personas muy amadas por Jesucristo. Y uno podría decir que Dios mira y no hace nada. Dios nos pidió que tengamos misericordia. Es más, nos exhorta a tener mucha dicha cuando nuestro corazón se apiade del sufrimiento, del dolor o de la miseria de otras personas. La palabra misericordia es como un corazón que se quebranta por el sufrimiento, por el destino o por la situación de otra persona.
es un corazón empático, que entiende que están sufriendo, pero no nace del aire. Esas personas que se compadecen fueron receptoras de misericordia. No merecían, estaban en la miseria, eran pobres, no, no tenían un futuro, tenían más bien una eternidad que se les venía encima de sufrimiento, tenían pecado, merecían juicio, deberían estar castigados eternamente, pero recibieron perdón, recibieron restauración y la mano de un Dios que los protege, les provee y les cuida. Pero olvidaron que su deuda era inmensa y ya fue pagada. Olvidaron que estaban en la miseria y hoy son reyes. Olvidaron y entonces se sienten mejores o simplemente indiferentes. Es un mal tan común hoy ser indiferentes. En las redes, regálame un like si te importa la vida de fulano. Como si un like le puede cambiar la vida a alguien. Colocan imágenes en las que dicen, me ves sufriendo y ni siquiera me colocas un like. Mentira, están utilizando el sufrimiento de otros. Eso es peor aún. Colocan a personas sufriendo solamente para llenarse de likes o de visualizaciones. Y Dios nos libre de utilizar a las personas por nuestro beneficio. Pero es que no atrae mucha gente. Pero es que eso no es correcto. Utilizar la miseria de otros, muchos, sobre todo los políticos, la usan. ¿Para qué? Para hacerse del poder. Utilizan la miseria, el dolor, el sufrimiento, el hambre, la sed, las tragedias de otras personas. ¿Para qué? Para mostrar empatía, falsa empatía, porque la verdad no les interesa y eso se ve en los frutos durante sus gobiernos, pero lograron lo que querían, utilizaron a las personas. Estamos viviendo en un mundo así, tan indiferente, tan lleno de maldad, donde el egoísmo, que es la cobertura o la capa que protege la falta de misericordia, nos ha convertido simplemente como esponjas que queremos aspirar, succionar todos los beneficios, toda la justicia, todo lo que es bueno para nosotros, sin importar si otros no tienen nada. Entonces vemos que en un grupo muy pequeño está distribuido toda la riqueza y el poder de este mundo, pero en el grupo más grande y más inmenso, están en una miseria total. Pero la misericordia no queda ahí. No queda solamente en ver y querer estirar y dar un pan, que es parte importante. Si realmente nosotros hemos olvidado de dónde hemos sido sacados, hemos olvidado de dónde hemos salido, que necesitábamos realmente que tuvieran misericordia de nosotros. Alguien oró por mí. Yo sinceramente quisiera saber quién oraba por mí cuando me vio perdido, cuando me vio destrozado. Alguien tuvo que haber dejado de señalar, de acusar, de criticar, y me miró con misericordia y me presentó delante de Dios para que Dios obrara en mi vida. Y alguien respondió a ese llamado de Dios y vino hasta mí y me trajo la palabra de Dios y me presentó a Jesucristo. Hubo personas con misericordia. ¿Y tú y yo qué hacemos? ¿Y tú qué? Y yo que vemos a las personas que se pierden, a nuestros amigos, a nuestro lado, a nuestros familiares, que se van al infierno y nosotros preferimos ignorar. No quiero incomodar a nadie. Si le digo algo me va a despreciar, si le digo que Dios lo ama, si le digo a dónde va en su destino final y cómo puede salir de ahí, me va a mirar como un cucufato. Y ya muchas veces se han burlado de mí y lo siguen haciendo y la verdad no interesa. Si uno de ellos, por lo menos uno de ellos, recibiera esa misericordia de parte de Dios, la dicha abundaría en tu corazón y en el mío, de ver que un pecador se arrepiente y vuelve a Dios.
Y no solo eso, a veces ni siquiera eso hacemos. Yo estaba viendo la carta de Santiago, una carta tan usada incluso por los creyentes, ¿no? Y hablan de que muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe y las obras y la fe. Y a veces entran en una discusión tan torpe, pero olvidan que ese pasaje está en referencia a la necesidad de los hermanos, que no tienen que vestir, que no tienen que comer y que estos hermanitos que dicen tener fe, no son capaces de cubrir o ayudar a cubrir las necesidades de los que no tienen, porque les falta misericordia. Es bien fácil ver a alguien, un hermano en la iglesia sufriendo o pasando por alguna escasez y decirle, hermano, oremos, que espiritual, y déjame bendecirte, y Dios te proveerá y te prosperará y te, etcétera. Pero qué difícil es abrir aquel agujero hondo donde guardamos egoístamente lo poco que tenemos. Y a veces, perdónenme lo que voy a decir, sé que esto no me va a traer muchos amigos, pero es la verdad. A veces tenemos poco porque no sabemos dar. Y gracias a Dios a veces que tenemos poco, porque si tuviéramos mucho, nos perderíamos. Porque misericordia va más allá del deseo de que una persona tenga una bendición espiritual, entre aspas, porque hemos espiritualizado todo, sino también va en el deseo de que la persona no tenga carencia. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 42 para arriba, habla de que la iglesia no tenía necesidad porque todos tenían en común todas las cosas que tenían. No, yo no estoy diciendo que agarremos y vendamos nuestras casas y las distribuyamos, que sería óptimo, porque todos hablan del diezmo y a veces quieren camuflar el diezmo con la ofrenda solo para justificar que no son capaces de ofrendar o de diezmar. Y hasta han inventado una teología para negar la palabra de Dios. Pero sin embargo, es evidente que esta discusión no sería una discusión si nuestro corazón, sinceramente, tuviera misericordia. Y vemos a nuestros hermanos a veces sufriendo, pero les exigimos que ellos demuestren fe, que ellos sean así, que ellos sean así, que ellos llenen el estándar que nosotros hemos puesto de la fe correcta, lo que consideramos correcto. Pero nosotros, como fariseos, no somos capaces de ni siquiera con un dedo ayudar. Y tenemos que tener cuidado porque esta palabrita, misericordia o piedad o quebranto del corazón por el que está en necesidad, carencia, sufrimiento o que está yendo a la muerte y no hacemos nada, estamos perdiendo una bendición tremenda. Miren, casi todos, no solo en el ambiente evangélico, los cristianos, etcétera, sabemos que Jesús nos dejó de muestra una oración en la que Él habla claramente. Vamos a parafrasearlo un poquito. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Padre, ten misericordia de nosotros como nosotros la tenemos con otros. A veces nosotros no somos capaces de perdonar a otros. Luchamos con la justificación de decir, no puedo olvidar. No, nunca vas a olvidar. Pero perdonar es querer quitarle de la cuenta a aquel deudor que te hirió, te ofendió, etcétera. Ya no está más en tu cuenta, lo perdonaste, le diste una oportunidad. Y es algo difícil volver a confiar, ¿no? Volver a ponerte en la posibilidad de que te lo vuelvan a hacer. Pero eso es lo que Dios manda. Y eso es lo que Dios hace contigo cuando te perdona. Te perdona, empieza de cero y te deja en la posibilidad de que otra vez le vuelvas a fallar, que otra vez vuelvas a cometer un error y ofenderlo. Pero te da nuevamente esa posibilidad, te restaura y no te la condiciona. Por el contrario, te pone nuevamente el anillo en el que te restaura totalmente y te viste nuevamente con ropas limpias. Misericordia. Cuando en verdad merecías estar muerto en tus delitos y pecados, Cristo muere por ti.
aún sabiendo que le negarías, aún sabiendo que la posibilidad de que le dieras la espalda, Él te dio el perdón y la restauración y te hizo una nueva criatura. Misericordia hemos recibido en abundancia. Cuando tú estés en necesidad y clamas a Dios y esperas en Él, ¿no has visto la mano de Dios obrando en tu vida? ¿No has visto cómo Él te provee? ¿Cómo Él te da el trabajo, las fuerzas? ¿No has visto? Es la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿lo merecemos? ¿Somos lo suficientemente espirituales para haber recibido misericordia de Dios? ¿Somos lo suficientemente justos para recibir la misericordia de Dios? ¿Somos superiores a otros como para poder recibir la misericordia de Dios? Jesucristo nos dice claramente, si tú das misericordia, recibirás la misericordia. En pocas palabras, lo que das, recibes. De gracia has recibido, de gracia da. Cambiemos este paradigma del mundo que vive feliz, entre aspas, porque no son felices, mientras que otros sufren. Que te vas al cielo con gozo y paz, mientras que los más cercanos a ti ni siquiera han oído de Jesús de tu boca, ni siquiera han oído del perdón de Dios de tus labios, ni siquiera saben que Jesús les puede restaurar sus vidas de parte tuya. Que Dios nos ayude a ser misericordiosos. Y repito lo mismo que dije al comienzo. Solo alguien que ha recibido misericordia y entiende la dimensión de la grandeza de lo que ha recibido y de lo que constantemente a diario recibe, porque sus misericordias son nuevas cada día, puede dar misericordia. Y eso nos llena de gozo, nos llena de paz, nos da una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Y la pregunta es, muchos creen, ¿sí?, que son gozosos o se engañan o engañan a otros, creen que pueden hacerlo y a veces no están experimentando ese gozo que sobrepasa todo entendimiento porque no están dando lo que Dios nos pide que demos, lo que Él ya nos dio y en abundancia. Dios te bendiga y esa dicha sea parte de tu bendición y parte de en nosotros del carácter de Jesucristo, el aprender a dar misericordia. Y nuestra oración sea, Señor, enséñame a ser como tú. Quiero tener el carácter de aquel que murió por mí y resucitó. Quiero ser como Cristo. Dios te bendiga. Soy Javier y te invito a ver los videos en mi canal. Dios te bendiga.